Buenas noches, bendiciones a todos mis qué preciosos hermanos. Saludos, la paz del Señor en todos los hogares, tu vehículo, en tu trabajo, pero que la paz del Señor y el amor de Dios llene tu corazón como de costumbre. El Dios fiel de nosotros sabe hacerlo, lo hace y lo hará continuamente, ¿verdad? Bendito sea Dios. Saludamos por si acaso algunos no nos están escuchando, saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Escape, la Iglesia del Aire. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra reunión, felices de tenerles con nosotros desde acá, desde Orlando. Bueno, les cuento, hemos tenido que subir acá arriba para trabajar unas cositas con la academia de nuestros pastores Tito y Lucy Gordon, y por eso estamos acá. Vamos a estar aquí hasta el domingo, estamos con ellos en su servicio y oren por nosotros porque bajamos como flash hacia allá abajo para estar con Escape en la noche, en la tarde-noche del domingo. Así que estamos gozosos de poder tener energía para servir al Dios del cielo. Nos gozamos en todas las cosas que Dios nos da la oportunidad de hacer, ¿verdad? Todo es para la gloria del Señor y estamos bien felices de que ustedes estén esta noche. Sabemos que hay mucha gente que tiene compromisos en estos días o que están de viaje o tienen reuniones en sus trabajos por causa de la época, ¿verdad? Pero de todas formas, gracias a todos los que han podido entrar en esta hora y también les damos la bienvenida a los que entren después, a los que saquen su ratito y se conecten con nosotros. Gracias de verdad, iglesia amada. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos en nombre del Señor que nos dé estas lindas oportunidades. ¿Vieron la cosita que hicimos ahí? Qué chula. Ah, bueno, porque verdad, el toquecito de la Navidad hay que darlo. Ustedes no quieren ver mi cara ahí. Hay que ver que Jesús es la razón de la época, ¿verdad? Jesus is the reason for the season. Eso sabemos que es un slogan muy lindo que se pone en todos lados y le damos las gracias a nuestros queridos Abraham, Angélica, estas muchachas que pusieron esa esquinita ahí de lo más linda. Gracias a Dios por todas estas oportunidades que nos da, mis amados. Bienvenidos una vez más. Oramos en esta noche para que la presencia del Señor nos guíe en todo lo que hagamos y podamos tener una conclusión del libro de Éxodo, que es hacia lo que vamos en esta noche, bien exitosa, ¿verdad? Porque en el Señor todas las cosas que nos vienen son buenas. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de estar una vez más invocando tu presencia, sabiendo que tú estás en medio de todos nosotros, así como estuviste en medio del pueblo de Israel, de ese pueblo que tú escogiste por promesa que le hiciste a un hombre. Qué fiel tú eres, Dios mío. Gracias porque todas las promesas que tú nos has hecho a nosotros a través de Jesucristo son en Él sí y amén. Y por eso en esta noche, en su nombre, invocamos tu presencia, Padre, para que tú nos bendigas con tu palabra, que nos bendigas a todos allá en donde quiera que estén mis hermanos, los alcance tu espíritu que esté en ellos, Señor, y les ministre, y les aclare, y les dé gozo, paz, alegría, sobrenaturalmente, como es todo lo que tú haces. Todo lo que tú haces es sobrenatural. Te damos gracias, Padre, en esta noche. Bendecimos tu nombre y abrazamos a todos nuestros hermanos a la distancia. En el nombre de Jesús, el amor de Dios los llene a toditos. Así que en esta noche vamos adelante. Extrañamos a nuestra querida Mercy, ¿verdad? Que está de técnico, no se quiso presentar, está detrás de los teléfonos. Pero estamos contentos, mis hermanos. Miren, nosotros nos gozamos todo esto. Hasta los niños han estado envueltos en este revolú. Pero estamos contentos, gozosos en el Señor. Así que vamos a nuestros versos base. En nuestros versos base, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, siguiendo esta línea de pensamiento, vamos a leer el Salmo 68, su verso 35. Fíjense cómo dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Lo leemos otra vez. Salmo 68, 35. Temible eres, oh Dios,
desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Muy bien, vamos a detenernos aquí un segundito. Bueno, gloria a Dios. El pastor se Aleluya, goza, el pastor vivo. se goza. Pastor, si me río no hablo. Ok, miren mis amados. Fíjense que dice, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Muy bien, en lo natural, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener fuerza y vigor? Bueno, para muchos, un súper descanso. Que te acuestes y duermas todita tu noche en una camita cómoda, en tu casita, y estés bien fresquito cuando te levantas. Eso te da una energía tremenda y te da fuerza y vigor. Así que esto debe ser un ejemplo para nosotros, fíjense. En la Biblia dice que en reposo nosotros seremos salvos, ¿no? En quietud y en reposo, ¿verdad? Y eso se nos hace difícil. Sin embargo, aquí dice que el Dios nuestro, que es temible en el sentido de reverencia. En el caso de nosotros que tenemos una relación con Él por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, Él es temible en términos de reverencia, lo respetamos, lo amamos, sabemos quién Él es hasta cierta medida, porque en la eternidad sabremos concretamente las maravillas del Dios nuestro, pero dice que Él da fuerza y vigor a su pueblo. Eso fue una de las cosas que más trabajo le dio al Señor, hacer entender al pueblo lo que es el reposo. Hemos hablado mucho de esto anteriormente en estas reuniones, pero en esta noche le vuelvo a dar ese toquecito con este ejemplo del buen descanso, porque fíjense que dice que da fuerza y vigor. Oye, nosotros necesitamos fuerza y vigor todos los días. Físicamente sí la necesitamos, pero en el espíritu todavía más. Porque si físicamente estamos bien, pero espiritualmente no estamos bien, ahí hay problemas serios. Y eso nos drena, nos roba la paz, nos roba toda la bendición que Dios deposita en nosotros. Entonces, si la Biblia dice que en reposo, en quietud, nosotros seremos salvos, dice que es en confianza, ¿verdad? En confianza. ¿Y de dónde viene la confianza si no es por medio de la fe? ¿Y la fe de dónde viene? El creer, por el oír con fe. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Todo esto se conecta, mis amados. Si nosotros queremos recibir esa fuerza y ese vigor que nos da un buen descanso, lo queremos recibir en el Espíritu, tenemos que aprender a reposar en Dios. Y reposar en Dios no es lo más fácil para un ser pensante, ¿verdad? Como en estos días yo estaba leyendo un comentario muy parecido al pensamiento que tenía este maestro que yo les he citado otras veces, que me tocó a mí, ¿verdad? Para la clase de humanidades en primer año de universidad. Y este señor no tenía reposo. Ese señor, su oficio era buscar la contradicción bíblica, buscar decir y convencer a los demás de que Dios no era real. O sea, todo en nosotros, más lo de afuera que no cree en Dios, nos empuja a salirnos de ese reposo. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra fuerza y nuestro vigor viene de nuestro reposo en el Señor. El que no entra en el reposo del Señor, y esto es en todos los aspectos, miren, a veces que esas personas que pelean siempre por estar buscando estas contradicciones, que usualmente no creen, dicen que no creen en Dios, pero estas personas no tienen paz con ellos mismos, sin duda alguna, porque si no tú no tendrías ese conflicto. Ahora nosotros en el Señor tenemos tantos beneficios, pero por medio del reposo, usted sabe lo que pasa, que nosotros aprendemos a caminar livianos. Muchas cosas no las entendemos, muchas cosas no las vamos a entender en un tiempo. Esto es un camino de progresividad, o sea, de progresión. Nosotros vamos caminando y según nos vamos relacionando más con el Dios del cielo, mayor es nuestro reposo y más vamos comprendiendo, vamos entendiendo la mente de Dios, como dice la Biblia, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Quiere decir que aquí hay que conocer, pero proseguir. Porque en ese proseguir es que vamos conociendo más de Él. Y ahí, en ese proceso, tenemos que estar en el reposo de Dios. Si no estamos en el reposo de Dios, la confianza se va la fe, se va todo. Y lo que nos quedan son cuestionamientos difíciles, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? Encontrar la respuesta tal vez, encontrar la conexión, pero estas cosas se nos van revelando al paso del tiempo. Mire lo que dice el Salmo 74. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Oiga bien, gócense y alégrense en ti. ¿Quiénes? Todos los que te buscan, lo que estamos haciendo esta noche.
buscar de su presencia, buscar de su palabra, aprender de él. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Muy bien, los que buscan a Dios se gozan y se alegran. Eso somos tú y yo. Eso es un producto de buscar a Dios, una consecuencia de buscar a Dios, gozarnos y alegrarnos. Los que se alegran y se gozan son los que siempre dicen que aman la salvación de Dios, porque ¿quién más va a amar la salvación de Dios? Sino el que disfruta de los beneficios de la salvación de Dios. Por eso es que el que no conoce la salvación del Señor, no reconoce su palabra, no lo reconoce a Él, vive en su pequeño mundo y su pequeño mundo tiene muchos afanes, muchas desesperaciones, muchas equivocaciones, etc. Y estos que nos gozamos y nos alegramos en el Señor y amamos su salvación, somos los que podemos decir engrandecido sea Dios, o sea, alabarle, bendecir su nombre, exaltar su gloria, reconocer quién Él es. Y eso, mis amados, sin vivir en el reposo del Señor, que viene por esa confianza de la fe en Él, de creer en su palabra, sin eso no va a pasar. No va a pasar. Y en ese proceso es que está el Dios Todopoderoso que hemos leído hasta ahora en Éxodo, trabajando en la mayor medida con el pueblo, que lo logren ver a Él como lo que Él es y lo que Él quiere ser para ellos. Entonces hoy vamos a concluir el libro de Éxodo, pero antes de eso vamos a hacer una corta oración para que la bendición de Dios que comenzó en este libro, abriendo el Éxodo, que es la presencia de Dios interactuando con Moisés, y finalizando hoy vamos a ver que es lo mismo, la presencia de Dios interactuando con Moisés y con el pueblo, que esa presencia pueda correr con nosotros en toda esta trayectoria. Ya estamos terminando el año, que también la bendición de Dios repose sobre nosotros y la podamos identificar, que no pasemos como ignorantes al respecto, sino que podamos reconocer la bendición de Dios sobre nosotros y comenzar un año con pie derecho, como decimos, ¿verdad? Sin ningún prejuicio con los izquierdos. De hecho, yo soy izquierda, pero sin ningún prejuicio. O sea, que podamos entrar al año con buen ánimo, con buena confianza, con fe sólida en la palabra del Señor. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa. Gracias por habernos permitido leer este libro en su esencia. En todos estos meses hemos aprendido mucho. Hemos descubierto muchas cosas en el proceso. Te damos gracias, Padre, que toda esta solidez que tú has depositado en nosotros a través de tu palabra y a través de ese recorrido de este pueblo y del trabajo tuyo con ellos, que es el mismo que haces con nosotros, que esto nos ayude al progreso que necesitamos espiritual para el próximo año. En el nombre de Jesús, Señor, encomendamos nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras almas, a la educación que el Espíritu Santo quiera hacer en nosotros en esta noche. Bendecimos tu nombre en Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Muy bien, vamos a concluir en esta noche el libro de Éxodo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Escuchen esta interesante reflexión. Hay un dicho que dice: las circunstancias nunca crean el carácter, sencillamente lo ponen en evidencia. Se dice que la libertad ha sido definida como la oportunidad de hacer decisiones y el carácter como la habilidad de hacer decisiones correctas. O sea, en otras palabras, volvemos al dicho que iniciamos, las circunstancias no van a crear tu carácter, sino sencillamente sacan para afuera lo que tú eres y lo que yo soy. Ahora, la libertad nos da la oportunidad de hacer decisiones, pero y el carácter se va desarrollando conforme vamos madurando en la palabra de Dios y viviéndola. Pues en ese carácter se define como esa maravillosa habilidad de alas. Cuando somos guiados por el Espíritu, sin duda vamos a hacer las decisiones adecuadas. Entonces, si es así, la manera más inmediata para revelar el verdadero carácter de una persona es darle la libertad de escoger su propio camino, que es lo que Dios ha hecho desde el principio. Ahora, en cuanto a este asunto de tomar decisiones, vemos al pueblo de Israel. El líder general de Israel es Moisés en este momento, ¿verdad? Estaba en el monte hablando con Dios y mientras estaba en el monte hablando con Dios,
en su ausencia delante del pueblo, el pueblo tomó ciertas decisiones. La mayoría dentro del pueblo escogió adorar al dios becerro de oro y atribuirle el hecho de que los había liberado de Faraón, pasando por alto su juramento de obediencia a Dios y volviendo al viejo estilo inmoral de vida aprendido en Egipto. Esta gente obviamente tomó una decisión absolutamente contraria a lo que les convenía, a la dirección que Dios había dado, y ellos lo sabían. Muy bien, la escena no fue muy agradable. Presumieron que Moisés probablemente había muerto en la montaña, allá delante de la presencia del Señor, como ellos le tenían como este único miedo a acercarse a Dios. Pero que al descender Moisés, encontrando este asombroso y desconcertante panorama, ardió su ira y quebró las tablas que eran obra de Dios. Esas habían sido escritas por el dedo de Dios. ¿Qué hizo? Las quebró y luego cogió al becerrito este de oro, lo quemó, lo molió y lo redujo a polvo. ¿Qué trabajo se tomó este hombre? Él lo que estaba era manifestando el disgusto de Dios. Esto a él lo tomó por sorpresa en el sentido de que él no pensó que iba a reaccionar así. Pero el celo de este hombre que tenía por las cosas de Dios era fuerte, una cosa sólida. Él estaba convencido y se asombró y se molestó de que este pueblo, después de tantos eventos maravillosos que Dios había realizado a favor de ellos, no tuviera absolutamente ninguna empatía con Dios, o sea, no se pusiera de acuerdo con Dios, no pudieran esperar, no pudieran tener paciencia. La paciencia, qué importante es en este proceso, ¿verdad? Eso habla mucho de nuestro carácter, por supuesto que sí. La paciencia tiene que ver mucho aquí, porque la paciencia es la que nos ayuda a esperar en Dios. Este pueblo no pudo esperar a que este hombre bajara, porque se quedó allá 40 días, dijo, él no va a volver. Pero ¿cómo tú vas a desconfiar de un Dios que ha hecho maravillas? A veces decimos, ¿cómo esa gente pudo haber desconfiado? Mire, eso nos pasa a nosotros. Nos ayude Dios, pero eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas maravillas Dios no ha hecho en nosotros? Ay, ¿cuántas veces nos desesperamos y seguimos actuando como los locos? O cuestionando mil cosas, y somos así. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, el asunto es ver que esa es nuestra naturaleza, no la de Dios, y no la que Dios quiere fomentar en nosotros. Así que nos conviene aprender de estas cosas, tal y como dice la Biblia, que estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Sin duda, no es lo más cómodo, pero no es lo más que nos conviene. Bueno, después que quemó Moisés y molió y redujo a polvo al becerrito de oro, del oro que ellos mismos habían dado, luego lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mi hermano, ese es el té más caro del mundo, té de oro. Usted y yo no lo queremos beber. No. Qué cosa más espantosa. Moisés estaba airado y fíjense que el pueblo respetó la decisión de Moisés porque ellos sabían que ellos estaban mal. Ellos sabían, aparte de que vieron las tablas, él las rompió, pero ellos las vieron. Entonces, hoy vamos a continuar nuestra lectura de Éxodo hasta la conclusión del libro. Obviamente vamos a hacer una selección de las escrituras más importantes, más esenciales, hasta llegar al capítulo 40, y lo vamos a hacer bastante seguidito, así que manténganse conmigo, mirando en su Biblia, y manténganse con nosotros acá para que podamos ir todos al mismo paso. Muy bien, vamos a leer entonces desde Éxodo 32, vamos a dar un poquitín para atrás al versículo 23, habíamos terminado hasta el 24, pero vamos a leer desde el 23 para engancharnos ahí y seguir entonces el resto de la lectura. Muy bien, ¿qué pasó después de eso? Dice, porque me dijeron, esto fue Aarón dando su excusa a Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, este es Aarón hablando, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Dios nos ayude, mis amados. Porque eso es una excusa bastante extraña. O sea, un becerro no se hace. Más adelante habíamos leído que él lo trabajó con buril, etcétera. Él sabía hacerlo. Él le dio forma. Porque le temió al pueblo y también porque él mismo estaba corto de revelación. Moisés estaba bien cercano a Dios a otros niveles. Vamos a ver en lo subsiguiente otras cosas. Ahora, eso no solo quedó ahí. Vamos a ver desde el verso 25 en adelante y terminamos ese capítulo. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Él era el que se había quedado con Hur a cargo del pueblo, en lo que Moisés descendía. Sin embargo, no pudieron ser unos líderes comprometidos, sino que cedieron al gusto del pueblo. Y no solamente cedieron, ¿cómo le puedo decir? Ellos simplemente se ofrecieron a la voluntad del pueblo para hacer lo que el pueblo quisiera. Qué cosa más grande. Dice, para vergüenza entre sus enemigos, porque Aarón lo había permitido, y dice, para vergüenza de sus enemigos. O sea, él tenía, parece que enemigos por allí, en medio del campamento. Recuerde que ese era un gentío tremendo. Y dice, para vergüenza de ellos, porque obviamente no supo ser un buen líder. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Wow. Esto les salió bien caro. Perdieron a 3,000 personas, porque esta gente de Leví, los hijos de Leví, fueron los que tenían el mismo celo de Moisés y se unieron a él e hicieron tal y como él dijo. Y esto a nosotros nos habla de el cero compromiso. Nosotros no podemos tener compromiso con la carne. En otras palabras, lo que nos llama a esto no es que matemos a nadie, y no es que acabemos a nadie con nuestras palabras, y no es que humillemos a nadie. Esa no es la idea. La idea de Dios es que nosotros sepamos escoger la integridad espiritual, el compromiso con Dios, porque fíjense cómo dice, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros, no solamente sobre los de Leví, sino sobre todo el campamento. Era como para limpiar al campamento. Entonces, esto son cosas bien serias. Todo es prototipo espiritual. Estos son cosas que nos llaman a nosotros a una seriedad en este asunto de servir a Dios. No a una ambigüedad. La ambigüedad nunca. Por eso es que la palabra habla de los de doble ánimo. Habla del que duda no recibe. Porque es como la onda del mar que va y viene. Pero, ¿por qué es eso? ¿Por qué caemos en esas cosas? Porque no le creemos a Dios. No, si no entramos en esa plena confianza en Dios, entonces entraremos en plena confianza con otros conceptos equivocados. Ese es el problema. Y entonces Dios nos llama a ser verticales en esto. A veces, pues nos cuesta bastante. Nos cuesta, sí. Nos cuesta. Yo estoy segura que muchas amistades de ustedes se han separado de ustedes por servir a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Orar por ellos? Si los ves, dale un abrazo, no es que les vas a dar la espalda. Pero si ya tú no puedes hacer lo mismo que ellos quieren que tú continúes haciendo, ¿para agradar a quién? Pues entonces eso es una consagración. Y eso es para bendición de tu casa y aún de ellos mismos, porque en ti están viendo un testimonio.
ves que nuestra acción es capaz de ayudar a que otros se salven, aunque te miren atravesado al principio. Pero a la hora de la verdad y a la hora de atrabancarse el bolo, ¿a dónde van a ir a buscar? Van a saber que tú tienes la verdad. Entonces el testimonio de nosotros, eso es lo que es como les digo, o sea, el testimonio es una cosa que no es incuestionable, punto. El testimonio es una cosa que habla y bendice a los demás. Aunque se quejen de ti, aunque hablen mal de ti, no importa. Pero eso es un faro de luz para las personas que están alrededor tuyo. Bendito sea Dios, por eso Jesucristo guardó tanto su testimonio. Ese es ¿verdad? Ese es el ejemplo mayor que tenemos. El ejemplo por excelencia. A él le costó tanto. ¿Cuánto le costó la cruz? Le costó bastante. Pero si él no hubiese pagado ese precio, nosotros no hubiésemos tenido esperanza de crecer y madurar en esto. Dios nos ayuda, mis amados. La gracia de Dios es más que suficiente para nosotros para poder vivir una vida comprometida de amor para el Señor. No porque nadie nos obligue. No porque nosotros digamos o aquel otro te digo, el otro no. Métete con Dios. Sí, mira, cuando pasa lo que leímos al principio, los versículos del principio, que nos gozamos y nos alegramos porque buscamos a Dios, eso no hay quien te lo quite. Tú las cosas las haces porque amas a Dios, porque sabes que de Él viene tu fuerza y tu vigor, porque amas la salvación, entonces adoras a Dios con tu vida. Y esa es la mayor y más importante adoración. Seguimos en el versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Recuerden un detalle, aún Moisés está aprendiendo a conocer al Dios que le ha creído. O sea, él ha tenido ese contacto directo, pero él está aprendiendo a conocer a Dios. Obviamente va mucho más adelante que el pueblo, porque por eso Dios lo capacitó líder. Seguimos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire el espíritu de este hombre, qué cosa más preciosa. O sea, él se puso en la brecha, él se puso entre Dios y el pueblo. ¿Usted cree que Dios no lo conocía? El corazón de Moisés estaba siendo todo el tiempo probado, como dijimos el viernes pasado. Este hombre iba a continuar trabajando con este pueblo, siendo ese líder que Dios había puesto sobre ese pueblo, y les restaba muchísimo trabajo todavía con el pueblo. Así que ese corazón tenía que estar bien asegurado de que él iba a estar dispuesto a pagar el precio que le tocaba por amor a Dios y por ende por amor al pueblo de Dios. Entonces fíjense cómo él se para en la brecha. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. En otras palabras, cada cual va a pagar por su propio asunto. Y hasta el día de hoy, mis amados, eso siempre será así, por eso hay un juicio final. El vecino no va a pagar por el pecado del otro vecino. Aquí cada cual sabemos lo que somos, sabemos lo que hacemos, sabemos lo que decidimos, sabemos lo que escogemos, y cada cual tendrá su plena relación específica con Dios, y cada cual sabe dónde está delante del Señor. O sea, eso es así. Eso siempre fue: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y eso, oiga, a este raeré yo de mi libro. Oiga desde cuándo Dios está siendo tan y tan claro acerca de la salvación. Esto se le está diciendo a Moisés. En otras palabras, tú eres el pueblo escogido, estás en mi libro, pero si tú decides otra cosa y te decides por el pecado, pues yo te tengo que raer de mi libro, porque ¿cómo vas a encajar aquí? Eso es para el conflicto que hay de la salvación no se pierde. Bueno, hay mucho para estudiar acerca de eso. Seguimos. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, en otras palabras,
no hay manera de que las actitudes de nosotros provoquen unas consecuencias. Fíjense que Dios no tiene problema con el perdón. Dios no tiene problema con el perdón, pero tenemos que entender el asunto espiritual que hay detrás de esto. O sea, como siempre les comento, hay una corte en donde se nos está acusando todo el tiempo. Por eso es que Jesucristo dice que está como abogado, como intercesor de nosotros, todo el tiempo, actualmente. Porque si fuera que nosotros pudiéramos decir que no nos equivocamos, pero todo el mundo peca. O sea, que estamos en un cuerpo y en una mente, en un sistema que no hay que hacer mucho para eso. No hay que correr mucho para, ¿verdad?, llegar a ese punto de desviarnos. Pero Dios, que está en las de perdonar todo el tiempo, Jesucristo está en las de defendernos todo el tiempo mientras nos mantengamos en Él. El punto aquí es que hay que mantenerse en Él y con un espíritu de verdad en nosotros. De saber en qué estamos. Ahora, hay veces que la gente actúa de una forma y luego no solamente quieren el perdón, sino quieren que se les elimine la consecuencia. Les digo porque hemos visto muchos casos así. Y yo digo, no, lo que pasa es que todo en la vida, estés en el Señor o no estés en el Señor, tiene una consecuencia. Todo acto. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros mantenernos en Él, porque si nos mantenemos en Él, independientemente de que en diversas ocasiones nosotros nos equivoquemos, escojamos lo que no es, tengamos una explosión, hagamos cosas que sabemos que no son las que le agradan al Señor, tratemos de mantenernos en Él, porque cuando nos mantenemos en Él, el Espíritu Santo es capaz de ayudarnos a controlar por la verdad que deposita en nosotros a través de la palabra. Nos ayuda a controlar el carácter, porque ahí del carácter dependen nuestras decisiones. ¿Ves? Porque mire, no hay peor cosa que un hijo de Dios que se sienta condenado todo el tiempo. Eso es horrible, eso es un castigo, y eso no es de Dios. O sea, si nosotros vamos a caminar esto, tenemos que sentirnos libres. Siempre vamos a tener que estar haciendo decisiones para todo. El punto es que nosotros querramos asumir la postura adecuada. Y si te equivocas, entendamos, pueblo precioso de Dios, que Dios ama. Mire, nosotros tenemos el trono de la gracia. Allí hay que acercarse continuamente al trono de la gracia, pedir perdón, limpiarnos en la sangre del Cordero. Oye, no es que Jesucristo va a derramar su sangre otra vez para perdonarte, es que ya la derramó. Nosotros nos tenemos que mantener ahí. Dios nos va a ayudar y tenemos que creer en eso continuamente, saturarnos, llenarnos de su palabra con espíritu de agradecimiento. Porque no es para sentirnos como pesados y que el mandamiento sea gravoso. Cuando eso está así, tenemos que sentarnos un poquito, detenernos un momento y decir, pero ven acá porque yo me siento cargado. A veces pensamos que es la palabra la que nos carga, no es la palabra. La palabra te hace libre, la verdad te hace libre. Son otras cosas que te circundan y no las has detectado. Bueno, vamos a seguir porque eso es otra historia. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Mire todo lo que Dios le promete a Moisés. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. En ellos su pecado. Usted sabe por qué Dios da oportunidad, pero si uno realmente quiere permanecer en el asunto, pues entonces, ¿cómo sales de ahí? No vas a salir, pero la voluntad de Dios es que salgamos. Seguimos. 35. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová, capítulo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Miren qué interesante, Dios no cambió el plan, a pesar de lo que el pueblo hizo, y que el pueblo lo negó, porque punto, lo negó, lo sacó del panorama. Entonces, él no cambió su plan para con el pueblo.
Entonces, es interesante que Dios no cambia su corazón para con su pueblo. Dice, igual voy a enviar al ángel delante de ti. Igual voy a echar fuera al enemigo. Igual te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero dice que él no iba a subir en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Dios lo identifica como pueblo de dura cerviz. Recuerde que este pueblo era el que había absorbido toda la cultura egipcia y ahí hay un problema bien severo. Porque todos venimos de una cultura, de una crianza, de una formación. Aún que te hayas criado en la iglesia, eso no tiene que ver. Eso es una formación también. Tú tienes que tener un encuentro verdadero con Cristo. Punto. Eso es así. Porque no es, o sea, esto te puede orientar, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero a fin de cuentas, tú tienes que por esa palabra que has oído, tener un encuentro verdadero personal con el Señor. Porque en fin, Él es el que te da el crecimiento y la madurez. Entonces este pueblo era de dura cerviz. Vamos a seguir a ver cómo concluye este pedacito. Y dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Ah, no, ¿y qué querían que les dijera? Le está tratando de que ellos vean su condición, porque hasta ahora no la han visto. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Miren qué clase de espectáculo este. Esta gente está mirando una cosa sobrenatural todo el tiempo desde que salieron de Egipto. Es más, desde antes de salir de Egipto. Y como quiera, eran duros de cerviz. No era por falta de que Dios se les manifestara. Entonces aquí están viendo una cosa bien tremenda, imagínense. Moisés entraba al tabernáculo y la columna de nube descendía. Dios mostrándosele físico, totalmente físico. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos metemos a orar? Cuando nos metemos en el secreto de Dios. La presencia de Dios por medio del Espíritu Santo se deja sentir en medio nuestro. Y eso es cuando tú estás solo o cuando estamos en grupo. No importa de qué forma, la cosa es que nosotros tenemos un privilegiazo. Vemos esto en Moisés, pero eso es la misma experiencia que nos pasa a ti y a mí. Bendito sea el Señor por su misericordia, ¿verdad? Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí hay un listo. Mire cómo es la cosa. El que se veía cara a cara con Dios, mire cómo lo explica. Como habla cualquiera a su compañero, nos asombramos de eso, porque él no veía una cara, era la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa, mis amados, cuando nosotros nos metemos al lugar secreto a orar en la presencia del Señor? Es que es eso mismo. Dios habla cara a cara contigo. Pero nosotros a veces nos da trabajo, ¿verdad? Entrar en esa coinonía. Eso era lo que pasó desde el principio. Adán y Eva, ¿qué hacían?
salían por la tarde, digo yo, ¿verdad? Por la tarde salían a caminar, a pasear en el fresco del día y se encontraban con Dios, cara a cara con Dios, compartir con Él. Ese es el mismo privilegio que tenemos nosotros. Es una bendición maravillosa. Claro, ahí solamente Moisés tenía ese privilegio. El resto del pueblo, recuerde que esto está proyectándose hacia adelante. O sea, esto nos está hablando del plan que Dios siempre tuvo, que fue el plan desde el principio, tener comunión con nosotros directa. Entonces, había un joven que se llamaba Josué, que era servidor personal de Moisés, y dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ese dijo, esto yo lo quiero. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que ver. Si Jesús abrió el camino, pues entonces lo que Él dijo que nosotros podíamos tener, lo debemos querer. Lo debemos anhelar. Porque eso está ahí para nosotros. No quedarnos en la puerta mirando de lejos. Eso era lo que hacía el pueblo. El pueblo se quedaba mirando a Moisés y esperando a que la nube bajara y toda la cosa. Ok, eso se ve muy bien. Pero si somos un poquito más listos, somos como Josué. No, yo quiero eso. Ojo para el que esté interesado. Muy bien, seguimos. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, miren cómo Moisés le habla al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Me voy a detener ahí, fíjense qué curioso, como este hombre le dice al Señor. Ok, tú me dijiste que saque este pueblo, pero él se sentía incapaz. Yo necesito ayuda. Una ayuda más directa, porque ya él tenía grupos, o sea, el consejo de Jetro, pues ya se había ejercido dentro de todo el grupo, la masa de gente. Sin embargo, él dice, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Fíjense, esas palabras nos dejan ver que todavía Moisés no se sentía pleno, no se sentía obviamente capaz, pero no se sentía como que pleno. O sea, si tú me dijiste esto, porque yo no estoy hallando gracia, él se sentía como cojo. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, gente? ¿Cuántas veces hemos estado ahí? Pero Señor, tu palabra dice, ¿y por qué yo estoy así, asado, así, asado? ¿Por qué no puedo ganar esta victoria? ¿Por qué no encuentro qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Por qué no entiendo tal cosa? ¿Por qué? Los porqués de nosotros no tienen fin. Eso es como los nenes de 3 y 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no se molesta. Pero nosotros vamos a tener un poco más de reposo si, como les dije al principio, aprendemos a confiar que Dios tiene un corazón para ti. O sea, el corazón de Dios es para ti. ¿Para quién más es si no es para su pueblo? Para los que lo buscan. El que le busca le halla. Nosotros le estamos buscando, así que el corazón de Dios es para nosotros. Pero es en esa relación personal. O sea, esto no es una cosa, mira el trabajo que le estaba dando ese pueblo, integrarse con Dios, entender a Dios, creerle en todas las áreas. Nos da trabajo. Con todo, Dios no se molesta con nosotros en ese aspecto, porque sabe que nosotros somos carne. Pero nosotros no nos podemos conformar a esto. Nosotros tenemos que hacer como Josué, pegarnos al tabernáculo. No, espérate, esto es otra cosa y yo quiero eso. Ahora, el resto, ya usted ve, la mayoría no, el resto se paraban en las puertas y adoraban desde allí. ¿Qué distancia queremos tener con el Señor? ¿Pegaditos o mantenernos por allá botados? No nos conformemos con menos que estar llenos del Señor, porque esa es la voluntad de Él. Si dice que somos templo de Él. ¿Qué era el tabernáculo? El templo, ¿cómo le puedo decir? El tabernáculo era el donde se manifestaba el Señor. Pues nosotros, el templo del desierto. Eso es lo que somos nosotros ahora.
Somos templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Cosas que sabemos, mis amados, pero tenemos que verlas, que Dios no ha cambiado su mente desde aquellos tiempos. Y habla de la gracia. Imagínate, que haya yo gracia en tus ojos y mira que este pueblo es tuyo. Pues claro, el pueblo es tuyo. Pero yo, la gracia que tú dijiste, que yo, se supone que está en mí, yo la quiero participar, porque obviamente eso es lo que nos deja saber que no estaba como que sintiéndose en ese punto de poder seguir trabajando al pueblo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mírelo ahí, te daré descanso. ¿Qué es lo que da descanso? La presencia del Señor. ¿Quién tiene que buscar la presencia del Señor? El que no tiene descanso. Tenemos que llegar hasta allí, entrar en el reposo de Dios, verlo a Él como nuestro descanso. O sea, verlo a Él con toda el 100% de fe que pueda dar nuestro corazón al momento en que estamos caminando. No es que sea lo más fácil, vuelvo y les digo, esto es una lucha contra la carne, contra el pensamiento, contra tu inteligencia. Esto es así, pero Dios nos está llamando a una intimidad mayor. No nos quedemos en la puerta, please, acuérdense de ese cuadro. El que adora desde la puerta no es lo mismo que Moisés, que entraba adentro y la presencia del Señor descendía allí y le hablaba cara a cara. A eso es que nos ha llamado Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esa debe ser una posición vertical que nosotros tenemos que tener. Si la presencia del Señor no va con nosotros, en cada movimiento que nosotros damos en esta vida, no vaya. No vaya, porque no hay victoria ahí. Ahora, nosotros tenemos esta palabra. Esa gente no tenía nada, solo la dirección de un hombre que estaba también intimando con Dios para poderlo conocer y poder obedecerle. Nosotros tenemos la maravilla del Espíritu Santo, tenemos la maravilla de la palabra de Dios en nuestras manos. Estamos aprendiendo de ellos. ¿Qué más? Tenemos la comunión de la iglesia, la comunión de los santos. Entonces esto es un asunto de querer. Queremos, seguimos. Y yo espero que todos nosotros querramos, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, el mismo Moisés sabía que esa era la señal, que Dios andara con ellos. Eso era lo que los iba a hacer diferentes. Eso era lo que les iba a hacer un pueblo apartado de los demás pueblos. Separado. Y es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Somos diferentes. Cuando nosotros decidimos permanecer en la palabra de Dios, tú vas a ser diferente a todo lo que hay por ahí. Te van a mirar atravesado algunos, pero hay que seguir, mis hermanos. No es que Dios no nos llamó a ser copia del mundo venimos. Nos llamó a ser imitadores de mí. Pablo decía, así como yo de Cristo. Y eso es en integridad, y eso es en decisiones, eso es saber que Dios camina conmigo. Si yo quiero que Él camine conmigo, Él camina. El Espíritu Santo es un espíritu maravilloso. Es Dios mismo, capaz de vivir en nosotros, capaz de guiarnos hacia toda verdad y amarnos y manifestar el amor de Dios en nuestros corazones, como dice la palabra, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos todas las de ganar, estamos equipados para seguir adelante, bendito sea Dios. Seguimos, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. A Dios no se le olvida tu nombre, iglesia. Cada uno de nosotros, ese nombre está bien grabadito en el corazón de Dios, bien grabadito en el libro de la vida. Que no se nos ocurra desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque ese nombre puede ser borrado, ya lo leímos ahí. Desde ese entonces se está diciendo eso. Y es por nuestra elección, no es porque Dios quiere. Así que sigamos en este track. Este es el camino que nos conviene. Este es el camino de la vida. Jesucristo mismo. Vamos a seguir. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Mire qué
cosa más grande, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés se atrevía a pedirle a Dios unas cosas maravillosas, pero es porque ya él, mientras más tú intimas con Dios, más confianza tú tienes con él, más, ¿cómo te puedo decir? Mientras más confianza tú tienes con tu papá natural, más tú no tienes miedo de pedirle nada. Cuando tú tienes mucha confianza con tus padres, tú no tienes miedo. Simplemente tú vas en confianza. Eso es lo mismo que pasa con Dios. Mire cómo Él le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien. Wow, todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Para mí, yo haré pasar todo mi bien. Para mí ese es Jesucristo, ese no tiene otro. Para mí es una manifestación. Para mí eso es un versículo que proyecta a Jesucristo. Porque todo el bien de Dios se manifiesta en Él mismo, en el cuerpo, en el físico, en la imagen de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces dice, 20, dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ok, miren, amados, esto es claro. Todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Dios te lo va a dar en la medida en que tú lo puedes manejar. Por eso es que esto es un camino progresivo. O sea, esto es un camino que vamos creciendo de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. O sea, vamos aprendiendo, vamos intimando más con el Señor, vamos conociendo más al Señor, vamos trabajando más nuestro carácter en la medida en que estas verdades se hacen como la piel de nosotros, como la sangre de nosotros. Empieza a correr en nuestro hombre espiritual, desde adentro hacia afuera, transformando nuestro corazón, ¿verdad? Es que así es que tiene que ser. Dios no nos va a dar una revelación o no nos va a dar no nos va a exigir una forma y manera que nosotros no podamos responderle positivamente. Dios no nos va a dar una revelación de la Escritura que nos vaya a hacer daño. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y eso es lo que vemos aquí. Un hombre que veía cara a cara a Dios. Dice que a Dios no lo ha visto nadie. Fíjese que parece que se contradice. Porque dice que Dios hablaba con él cara a cara como habla con su compañero. O sea, es en la confianza, yo no creo que él haya visto el rostro de Dios, que es en la manifestación de Jesús, porque Dios es Padre, es Espíritu. El que manifiesta a Dios todo el tiempo es Jesús. O sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el que lo manifiesta físicamente. Ahora, sin embargo, aquí dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí cuando dice que Moisés hablaba cara a cara, como el que habla con su compañero? Es la fe, es que no tenía que ver una cara. Es la fe de creer que la presencia de Dios sí está ahí. Eso es lo que nos pasa a nosotros, o lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos podemos hablarle. Si no le creemos, pues entonces. Si no le creemos es que dudamos todo. Bendito sea Dios, nos libre Dios de una cosa como esa. Entonces dice, Dios le reveló lo que le podía revelar a Moisés hasta ese momento. No más. Porque aún Jesús le dijo a los discípulos, miren, les voy a decir unas cosas, pero no les voy a decir otras porque todavía ustedes no pueden tolerar eso. Todavía ustedes no pueden entender esas cosas. Necesitaban al Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que la gente llena del Espíritu, pues claro, pueden ver muchísimas cosas, pueden caminar en la medida en que ellos se rindan al Espíritu de una manera más segura, más firme, van caminando. Eso es lo que pasa, somos nosotros. Muchas veces nosotros somos los que detenemos la mano de Dios en nuestras vidas, porque Dios sabe que si te da más, te puede hacer daño, tú no lo puedes tolerar. No lo puedo yo tolerar. Entonces, por supuesto, después de haber caminado un rato con el Señor, uno se da cuenta que lo que Dios le habló a uno en este tiempo era mucho más simple que en lo que nos está hablando ahora. Pues claro,
Usted sabe que los predicadores se paran al frente, o los maestros, lo que sea, enseñan, o más bien, la predicación sale, el mensaje sale, y sale, uno es el que lo hemos dicho muchas veces, uno es el que escribe el pastor o el predicador, uno es el que predica, ese ya es otro mensaje, porque Dios le añade o le quita, y otro es el que recibe la gente, porque cada uno va a recibir de acuerdo a su necesidad. Es que Dios es maravilloso. El Señor es maravilloso y no va a poner sobre ti un peso que tú no puedes, o una palabra que pueda ser un peso sobre ti que te mate. No, 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 no. Si está pesando mucho, tú te estás resistiendo. Yo me estoy resistiendo. Y por eso es que entonces no podemos fluir en esa palabra. Vamos a seguir. Vamos al capítulo 34. Ok. Vamos al 34. Vamos a leer hasta el versículo 16. Vamos a ver. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras. O sea, las primeras, recuerden que él las rompió cuando vio al pueblo así. Alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, fíjese que Dios no les reprochó, no le dio un regaño, porque Dios era el primero que estaba airado en contra del pueblo. La manifestación de la ira de Moisés era el corazón de Dios. Todas esas cosas tenemos que irlas mirando. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pastan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjense que Dios mismo proclamó de sí mismo estas palabras que acabamos de oír. Una descripción de él. Sigamos. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios hizo pacto con Moisés primero, por ende con el pueblo, porque lo que hiciera Moisés era a favor del pueblo. Pero fíjense el pacto que Dios hace con un hombre. Eso que nos sirva a nosotros de motivación. Dios pacta con sus hijos. Dios pacta con los que le aman y le temen y le respetan y le creen. Claro que sí. No cantamos Dios de pactos. Claro que sí. Todas las promesas del Padre son en Él, en Jesucristo. Sí y amén. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Oye, ¿cuántas veces se lo ha dicho? O sea, yo voy a vencer al enemigo. Dios sabía las batallas que venían, pero él dijo: yo soy quien los va a echar fuera. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Era un pueblo separado o no? Tenía que ser un pueblo separado. O sea, no podían correr con lo que estaba en los países, en los pueblos donde iban a llegar, en las tierras donde iban a llegar, donde habían enemigos de Dios. Ellos no podían comprometerse con ellos.
Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Eran todos los pueblos idólatras. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En otras palabras, lo que está hablando es la influencia que va a tener lo de afuera hacia lo que Dios está depositando en ellos, sobre sus propias vidas. Eso es una ley, eso es una ley. Ustedes saben que hay hasta proverbios que dicen que el que anda con gente que se aira, pues termina también haciendo lo mismo. Nosotros lo decimos en el vocablo populacho, decimos el que anda con cojos al año cojea. No es verdad. Sabemos que es así. Sabemos que es así. Decimos no, porque yo voy a llegar allí, yo no voy a hacer como ellos hacen. Eso es un engaño. Mire, ojalá entendamos que el reino de este mundo es dirigido por el que se inventó ese sistema, que es Satanás. Y no se crea que eso es poca fuerza. El Dios de nosotros es Dios de victoria, pero si nos metemos a aquel terreno, nos van a caer chinches encima. Eso es así. Y pensamos que no nos vamos a contaminar, claro que sí. Dios siempre estuvo advirtiendo estas cosas porque es imposible que tú te metas a un terreno privado y no te entren a escopetazos y hazlo. Que lo primero es que nos llaman a la policía o nos llaman a quien sea. No se puede. O sea, si nosotros los hombres reaccionamos así, imagínese el enemigo de las almas que lo que está es buscando a ver cómo destruir sobre todo a un hijo de Dios. Porque ese es un hijo de promesa. Entonces nosotros tenemos que ser bien claritos con esto. Bueno, vamos a detenernos aquí. Esa advertencia fue clara y precisa. Clara y precisa. No hagas alianza con los moradores de esas tierras. No te metas en la idolatría de ellos. No te metas en sus formas y maneras. No le dejes a tus hijas. No le dejes a tus hijos. Bueno, eso es lo mismo para nosotros. O sea, nosotros tenemos que mirar bien hacia dónde vamos y cómo nos movemos. Que estemos en la bendición de Dios. Porque, bueno, nosotros o amamos la bendición o la menospreciamos. Pero no es posible que andemos en dos aguas. Porque el enemigo va a tomar ventaja. Y aparte de que Dios ya dijo que Él es un Dios celoso, así que eso pues entonces habrá que ver cómo Dios lo trabaja con cada vida que se mete en ese terreno. Ese terreno es extraño, es peligroso, es una arena movediza, se chupa a la gente. Bueno, vamos a cerrar esta parte en el versículo 28, más adelante, ahí mismo de Éxodo 34. Versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Muy bien, los 10 mandamientos en las primeras 2 tablas fue el dedo de Dios el que los escribió. El pueblo se perdió esa bendición directa de Dios. Fíjese que ese pueblo siempre le huía a la conexión con su Dios. Huía, punto. Tan así que se perdieron las tablas originales que hizo Dios con su propio dedo y ahora las tuvo que hacer Moisés. O sea, todavía ellos estaban en un nivel de que era el hombre el que le podía ministrar a ellos. No, Dios no podía meterse directamente. Por eso es que le dice que no podía caminar entre ellos porque los podía matar. Es porque ellos no toleraban la presencia de Dios. No, ellos no la podían tolerar. No era que Dios los quería matar por enjuiciarlos o por lo que sea. Porque ustedes creen que fue echado Adán y Eva del Edén. Lo hemos dicho muchas veces. Ellos fueron echados del Edén porque si llegaban a comer del árbol de la vida, que estaba allí al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ellos ya habían cogido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya habían desobedecido, ya tenían la muerte encima, si comían del árbol de la vida, entonces esa muerte era permanente.
y no había esperanza para la humanidad. Y eso es lo que pasa. O sea, cuando nosotros estamos mal, si la presencia de Dios viene sobre nosotros en términos de mucha revelación, ay, Dios mío, no la podemos tolerar porque nuestra mente misma, nuestro análisis mismo no puede tolerar eso. Y Dios es tan bueno que nos lleva poquito a poco. Así que no nos quejemos cuando el Señor nos lleve al pasito. Él es bueno. Todo va a ser para nuestro bien. Muy bien. Así que en esta ocasión, otros 40 días estuvo Moisés allá arriba. Dice que no comió pan ni bebió agua. Ahora díganme usted, después, cuando la presencia de Dios está hacia un nivel tan extremo sobre una persona, mire, el cuerpo mismo bloquea. O sea, no le hace falta lo que usualmente es necesario aún biológicamente para nuestro funcionamiento, sino que para que usted vea que la vida del espíritu es mucho más alta. Yo no estoy diciendo que nadie se vaya a hacer 40 días de ayuno y oración y no coma y no tome agua, porque ni agua tomó. Imagínese, un cuerpo sin agua por 40 días. Eso es bastante severo. Sin embargo, ¿bajó de lo más bien? No, si bajó más flaco, me imagino, no sé. No lo sé. La Biblia no lo dice porque eso no importa. Lo que importa es el cuadro espiritual. Pero sí, nosotros podemos buscar al Señor hasta el nivel que nosotros querramos buscarlo. Seguimos ese pedacito que nos queda hasta el 35. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Eso se nota. Cuando estamos en la presencia de Dios, se nos nota. Tal vez no nos tengamos que poner un velo, que fue lo que tuvo que hacer este muchacho, porque el pueblo tenía conflicto con eso. Pero se sabe cuando tú estás en la presencia del Señor, se sabe, claro que sí. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro, o sea, la piel era resplandeciente, se le pegó el brillo de Dios, se le pegó la luz de Dios y tuvieron miedo de acercarse a él. Ve que ellos tenían miedo de las manifestaciones de Dios, tenían mucho miedo. Hay mucha gente que vive así, que les da miedo en la iglesia, y no estoy hablando de manifestaciones, les da miedo cualquier cosa. Tú le das una palabrita un poquito más profunda y se les encrespa el pelo. Yo digo, pero ¿y cómo es esto? Pero es que no queremos crecer, tenemos que crecer. Tenemos que madurar en Él. No nos puede dar miedo la presencia del Dios eterno, delante del cual pretendemos vivir una eternidad. Vamos a seguir. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. O sea, se tapó el rostro para el resto del tiempo, sino que se dejó al descubierto para que lo entendieran. Y entonces, después que terminó de hablar, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea que esto era un asunto que entonces se convirtió en una cosa que tenía que hacerlo de continuo, porque es que el pueblo yo no sé cómo habrá sido eso, imagínense, un rostro resplandeciente de la iluminación de lo que es Dios mismo. Bueno, debe haber sido algo bastante impresionante, porque fíjense que dice la piel específicamente, y lo dice en todo ese, desde el 29 hasta el 35. O sea, está enfatizando en ese punto. Quiere decir que sí era cierto, le cambió el color de la piel. O sea, que hasta nos rejuvenecemos cuando vamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ese es el botox que no cuesta. Bendito sea Dios. No hay nada como la gloria de Dios, mis amados. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, vamos a hacer... Ok, de aquí en adelante vamos a seguir solamente leyendo los títulos, porque realmente esta es la construcción del tabernáculo, la colecta de los materiales. Ese es el capítulo 35.
sigue en el 36. Luego en el 36, 8 en adelante habla de las cortinas, la cubierta, perdónenme, antes de eso habla del agrupamiento de los artífices, después habla de la construcción del armazón del tabernáculo, o sea, todo el proceso, la confección del velo, la construcción del arca, la construcción de la mesa, eso es el capítulo 37, confección del candelero, todos los elementos que iban adentro del tabernáculo. El 38, el altar del holocausto, después la construcción del atrio, el inventario de los metales usados en el santuario. En el capítulo 39 vuelve a hablar de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes, los materiales, toda esa cosa, la hechura del efod, la hechura del pectoral, el manto del efod, todo eso lo discutimos antes de llegar a estas partes. El resto de las vestiduras, vamos a ver qué más. Después del versículo 32, Moisés examina y bendice la obra terminada, y mira el versículo 42 y 43 del capítulo 39, que eso es ya cuando está todo hecho. Si ustedes quieren ver exactamente la forma y manera, pues lo pueden hacer allá en casita, ya con más calma, pero es que no nos da tiempo a hacerlo, a leer todo ese detalle. Pero miren el verso 42 y 43 que cierran el capítulo 39. Dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Eso es lo importante, que ellos hicieron exactamente como Moisés dirigió, bajo la dirección de Dios, que le dio todo, medidas, todo, telas, colores, todo, así de claro es el Señor. Así que el día que tú necesites una decisión precisa y estés ambiguo, estés en dos aguas, no camines, porque ahí no hay una determinación total. ¿Ves? Dios sabe hablar con claridad. Dios te sabe poner en el corazón la dirección, lo próximo que hay que hacer. Dios sabe poner en el corazón, afianzar nuestro pensamiento en su voluntad. Bendito sea Dios. Seguimos y leemos el 43 y dice, vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Seguimos en el versículo 16 del capítulo 40 y dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Mire cómo enfatiza en el punto. Moisés sí sabía someterse a Dios y hacía todo exacto como Dios le decía. Y vamos ya para el final, vamos a concluir. Miremos el final del versículo 33 de este capítulo 40. Dice, así acabó Moisés la obra. ¿Cómo la acabó? Haciendo exactamente como Dios dijo. Leemos del 34 al 38 y finalizamos en esta noche. Dice así, entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Mire qué interesante. Esto es bien interesante porque usualmente lo que pasaba era que la nube bajaba y el Señor hablaba con Moisés. En este caso, la nube cubrió todo el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo en tal forma que Moisés no podía entrar. Qué cosa más tremenda. Eso pasó cuando inauguraron el templo de Salomón. Eso lo leeremos en otra ocasión. Que dice que se manifestó la gloria de Dios, la presencia de Dios de una manera que nadie podía ministrar. Nadie podía ministrar. Eso mismo se repitió. ¿Y qué es lo que pasa cuando los hermanos, cuando la iglesia, como dice en el salmista, cuando dice que nos reunimos todos en una misma mente, en un mismo espíritu, juntos y en armonía? ¿Qué es lo que envía Dios? Bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. La gloria de Jehová, eso es lo que produce.
bendición y vida eterna. Entonces estos son privilegios que nosotros tenemos. Mire, a lo mejor Dios le abre los ojos espirituales y usted ve la nube. A lo mejor nunca la ve, pero usted la recibe en su corazón y siente la presencia de Dios. Y por eso es que muchos lloran delante de la presencia del Señor. Y usted adora y da gracias. Aproveche ese momento. Porque donde se invoca el nombre del Señor, donde se invoca el nombre de Jesucristo y se adora a Dios por medio de Jesucristo, se presenta esa nube. Esa nube está ahí, porque es la presencia de Dios mismo. Entonces, el Señor es maravilloso, porque entonces, imagínense, eso se llenó de tanta gloria, de la pura presencia de Dios, que Moisés no podía entrar. Versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea, la nube era la que guiaba al pueblo. Desde entonces esa nube era la que decía, nos quedamos, nos levantamos, nos vamos a izquierda, a derecha, y esa es la nube del Espíritu. Eso tiene que estar en nosotros, a nosotros nos tiene que guiar el Espíritu Santo. Si no nos guía el Espíritu Santo, tenemos un poquito de problema, ¿sabe? Lo tenemos, sí, Señor. Y nos podemos confundir muchas veces. Muy bien. Entonces dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Qué fue lo que Dios les prometió? Ir con ellos en toda la travesía. ¿Y qué fue lo que Moisés le dijo? Si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir. Vamos a aprender eso de Moisés. Si la presencia del Señor no va con nosotros, a donde quiera que nosotros nos movemos, no se mueva. Quédese quieto. Porque es la presencia del Señor la que nos tiene que mover. Si se levanta la nube, ok, malet sango, como dice mi hermana. Recoge y vámonos. Porque hay que moverse al momento de Dios. O sea, no podemos ser dormilones en ese aspecto. Tenemos que ir al paso del Espíritu, porque el Espíritu sabe movernos a tiempo. Pero si la nube no se alza, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Será que Dios se esconde para que nosotros no lo veamos nunca, estemos siempre confundidos, no sepamos hacia dónde vamos? No, eso no es verdad. Si eso está pasando en tu vida, iglesia, cualquiera que esté experimentando ambigüedad, dos aguas, etcétera, pues entonces hay algo ahí en tu carácter que está bloqueando que el Señor haga esa obra, porque dice que estaba todo el movimiento, estaba a la vista de toda la casa de Israel, de día nube y de noche fuego, y no se apartaba la presencia del Señor en su propósito maravilloso de llevarlos a la tierra prometida. Eso mismo nos pasa a nosotros. Dios está todos los días con nosotros como poderoso gigante y lo que Él ha prometido hará. Así que con esto, mis amados, la presencia de Dios comenzó con Moisés en este libro, en esencia, y estamos cerrando con la presencia de Dios caminando con Moisés y con todo el pueblo liberado. Bendito sea Dios. Yo me gozo de que hayamos podido terminar la esencia de este libro. Esperamos que todos estos principios que hemos discutido se les queden en el corazoncito a todos y que podamos, ¿verdad?, gozarnos de todas estas cosas que vemos que Dios hace en nuestras vidas, porque las vemos retratadas ahí. No se nos olviden y que sepamos sobre todo que sin la presencia de Dios no podemos movernos. No podemos movernos. En esta noche vamos a cerrar. No tengo reloj, así que no sé en qué hora estoy. Pero vamos a cerrar en esta noche con Primera de Reyes 8:12. Dice así: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Qué contradictorio suena esto, ¿verdad? Porque dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Sin embargo, Salomón, aparte de Jesús, el hombre más sabio que ha dado esta humanidad, dice que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pero recuerde, Dios puede habitar en todo lugar. De hecho, Él habita en todo lugar. Pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas con Él. Él en sí mismo es la luz. Entonces una cosa es que Él
Pues es como decimos, si usted coge el famoso ejemplo de la linterna, usted coge una linterna, un flashlight, y alumbra un charco de agua sucia, y esa luz que está ahí no se contamina, a pesar de que está iluminando el agua sucia. Entonces eso es un buen ejemplo para que veamos esto. Voy a seguir para llegar al punto que queremos llegar cerrando en esta noche. Les leo de Éxodo 20, 18 al 21 parafraseado. Dice así: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Ese es el problema, mantenerse a distancia. No se mantenga a distancia, métase bajo la nube, todo el tiempo bajo la nube, que esa nube es la que nos guía al lugar que nosotros queremos, al lugar de sentirnos completos en él. Seguimos. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de él y no pequen, que es el temor, el principio de la sabiduría. Muy bien. Así que cuando tenemos por lo menos ese principio, hasta eso se controla en nuestra vida. Por eso es que usted ve gente que tiene temor de Dios, no son salvos todavía, pero tienen temor de Dios porque se lo enseñaron o porque simplemente, como dicen Romanos, ¿verdad? Ellos son ley para sí mismos y tienen la ley de Dios como escrita en sus corazones, aunque no conocen mucho. Y por ese temor y esa reverencia no pecan, no se meten a pecar. Pero con todo y eso necesitan ser lavados en la sangre del Cordero, necesitan a Jesucristo porque Él es la puerta. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Moisés era el único que se atrevía a enfrentar la nube, enfrentar la oscuridad, porque él tenía otra revelación de Dios. Entonces les hago este comentario que es basado, según un seleccionado, acerca de esta situación. Dice así: Dios aún tiene secretos ocultos de los sabios e instruidos o entendidos, como dice en Lucas 10:21. No temamos a estas cosas desconocidas, sino alegrémonos en aceptar las que no podemos entender y esperemos con paciencia. A su debido tiempo, Él nos revelará los tesoros de lo desconocido, las riquezas de la gloria de su misterio. Reconozcamos a este misterio como el velo que cubre la faz de Dios. Qué linda expresión. Reconozcamos lo que no entendemos como ese velo de misterio que cubre la faz de Dios. No tengamos miedo de entrar en la nube que desciende sobre nuestras vidas, porque Dios está en ella. Es Dios mismo el que está en ella. Y el otro lado está radiante con su gloria. O sea, ahí vemos el cuadro. Aunque Dios se rodee de oscuridad, como decía Salomón, se rodee de luz, y se rodee de una nube, se rodee de aguas, como dice otro salmo. Mire, aunque eso pase, Dios en sí mismo, Él es luz. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice así, parafraseado: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. A veces por vivir la palabra, mis amados, nosotros tenemos que morir a veces tan a menudo, por no decir siempre, porque esta carne siempre se quiere levantar y el enemigo no falta para dar sugerencias. Pero, y estamos hablando, ¿verdad? No solamente en esto, sino en las relaciones, no en problemas personales que tú tengas, sino en las relaciones, en el trabajo, en la familia, etcétera. Pero a veces que ese fueguito, que aunque parece insólito, es parte de esa victoria que llega después de sufrir un poquito en asumir la postura de Cristo. A eso es que se refiere estos versos. Cuando nos sintamos abandonados y olvidados, Dios está cerca. Fíjense que el pueblo se sentía como ajeno a Dios. Sin embargo, Dios estaba cerca, estaba allí. Y le explicaba toda la intención a Moisés y no cambió su intención.
¿Dónde está el pueblo de Israel hoy? O sea, el pueblo, hay pueblo de Israel regado por todas las naciones, pero quiero decir, ¿hay un Israel? Claro que hay un Israel. Y está ubicado donde Dios dijo. Y hasta un poco más. Bueno, está en la nube más oscura. Dios está en la nube más oscura que pueda rodearnos en un momento determinado. Avancemos en la oscuridad sin inmutarnos, sabiendo que bajo el amparo de la nube, Dios nos está esperando. O sea, aunque parezca que esa nube da miedo, ahí el que está es Dios en su plena luz al otro lado de la nube. Bendito sea Dios. Recordemos, iglesia, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque la verdad es que Dios nos ha dado gracia para leer este libro en esencia, ¿verdad? Algunas cositas las pasamos porque entendemos que tú la puedes leer en la casa con más detenimiento porque ya son de fabricación y de hechura, pero toda la esencia creo que sí la hemos podido tocar y por lo menos para mí ha sido escuelita. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de leer este libro impresionante de la manifestación de tu presencia, de tu propósito que no ha cambiado hasta el día de hoy. Bendecimos tu nombre, te doy gracias por todos mis hermanos que han estado con nosotros durante todo este trayecto. Te damos gracias porque tenemos esta palabra aquí y tenemos todo ese récord de eventos. ¿Cómo lo sabríamos si tú no lo hubieras inspirado y lo hubieses escrito por mano de hombre? Te damos gracias por la misericordia que has tenido con todos nosotros, que toda esta palabra nos ha alcanzado a este tiempo. Bendecimos tu nombre, ayúdanos cada día a caminar en ti, a caminar bajo la dirección de la nube, a caminar bajo la dirección del fuego, porque tú eres todo eso y mucho más para nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que hace esta función en nosotros. Y es la maravilla que nosotros nos hemos convertido en tu tabernáculo, en tu templo, y tu Espíritu y tú mismo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Te damos gracias. Esto es un privilegio que no podemos ni entender, se va más allá de nuestra comprensión, pero lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos y sabemos, Señor, que por tu presencia nosotros llegaremos a la meta final, que es vernos cara a cara con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Bendecimos a todo este pueblo conectado, a los que lo escuchan después. Gracias te damos una vez más por la oportunidad y nos encomendamos al poder de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, infinitas, permanentes, para todo el que te busca y te ama. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor sobre nosotros, Señor, inigualable, incomparable, que no cambia jamás. Bendecimos tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Amén, amén, amén. Mis amados, gracias por estar con nosotros. Una bendición más no molesta. Qué rico que nos podemos bendecir con Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque tu bendición nos persigue todos los días, tal y como prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Así es. Te damos gracias por eso, papá. Bendecimos tu nombre. Señor, gracias, Padre. Yo estoy feliz porque hemos terminado este libro con victoria, ¿verdad? Qué bueno. Mis queridos, les bendecimos en esta noche una vez más. Esperamos que nos podamos ver en lo subsiguiente, el próximo domingo. Que tengan un día bien lindo mañana. Oren por nosotros. Recuerden que estamos acá en la mañana y luego bajamos rapidito. Después del servicio de acá estaremos allá, Dios mediante, ¿verdad? Lleguemos a tiempo. Vamos a estar ahí con el favor del Señor. Así que nada, nos vemos el próximo domingo en el nombre de Jesús y el próximo viernes para continuar con otras cositas que haremos antes de que se nos acabe el año. Bueno, un abrazote bien grande. Espero que se haya escuchado todo bien. He estado gritando aquí, discúlpenme, pero es para que los dos teléfonos recojan. Le damos las gracias a Dios por una oportunidad tan linda y a ustedes por estar con nosotros. Bendiciones, un abrazote bien grande. Tengan dulces sueños. Les amamos un montón y Dios les ama más. Bye bye.